pido que tenga bien pasar. Él es un hombre del Señor de tantos años. Ha servido como maestro, pastor, profesor, conferencista en todas las denominaciones y en muchas partes del mundo. Ha escrito muchos libros para adultos, comentarios bíblicos, así que lo he escuchado personalmente y damos gracias a Dios por la vida del pastor Rogelio Nonini. Él se congrega aquí en la Alianza, en Cañada de Gómez, aquí cerquita. Tenemos a su hijo Pablo como miembro de nuestra congregación. Y a partir de este domingo que viene, 22, comenzamos el estudio ni más ni menos que de la carta a los Hebreos. Una carta impresionante. Así que él escribió un comentario a los Hebreos. Y le dije, pastor, qué bueno sería que usted comience estimulándonos a este estudio predicando sobre Hebreos. Me dijo si quería a que me haga toda una... No, yo le digo un mensaje de Hebreos para que nos toque el alma. Y ahí, al fondo de la librería, tienen el libro de él, el comentario escrito por el pastor Nonini, que lo tiene Julio López, así que después, si usted quiere, es muy bueno, yo ya lo estuve mirando, así que damos gracias a Dios por esto, puede comprarlo y tener un apoyo más para lo que vamos a estudiar en todo este tiempo. Nos ponemos de pie y oramos por el pastor Rogelio. Padre, te bendigo por mi hermano Rogelio Nonini, por su ministerio de tanta bendición para toda tu obra. Gracias porque lo ha llevado en distintos lugares y con tu palabra, Señor, verdadera, que en estos tiempos a veces hace tanta falta. Gracias porque lo has traído en medio nuestro. Bendícelo a él, a su esposa, a su hijo. Y continúa usándolo para la gloria de tu nombre. Te lo ponemos en tus manos, háblanos a través de él. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Comienza. Hoy creo que el pastor, la carta a los Hebreos, es una carta muy profunda, muy hermosa, muy inspiradora y a veces también un poco compleja para poder entender algunos pasajes, sobre todo porque tiene un lenguaje que se refiere a instituciones, a dichos, a pasajes del Antiguo Testamento. Por eso necesitamos que Dios nos dé su gracia para entender este libro y yo les desafío para que lo lean, si tienen más de una versión, les desafío para que ustedes puedan leer algunos comentarios y que asistan a las clases con preguntas. Una de las cosas importantes es que cuando vamos estudiando la Biblia, hagamos preguntas para después compartir juntos en el aula. Quiero que abramos nuestras Biblias o Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 11. Evidentemente que cuando uno habla de Hebreos, generalmente uno piensa en este capítulo que es clásico y que es tan inspirador. Voy a leer los primeros 3 versículos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando ustedes estudien la introducción de esta carta, van a descubrir que hay un montón de interrogantes que no tienen respuesta. Uno de ellos es exactamente a qué grupo de personas fue dirigida. En general se considera que esta carta fue escrita a judíos, que algunos piensan que eran judíos con un alto nivel de conocimiento de la Escritura, que estaban viviendo una crisis de fe. De pronto comienzan a escuchar que los judaizantes tratan de que ellos vuelvan a los antiguos rituales como un elemento fundamental para vivir en plenitud del cristianismo. Pero por otro lado también ellos estaban pasando por pruebas y dificultades. Muchas veces, al igual que nosotros, nos planteamos este hecho. Si Dios nos ama, si somos sus hijos, ¿por qué es que nosotros tenemos que vivir a veces situaciones
tan dolorosas también. Por eso este capítulo es tan inspirador, por un lado porque nos ayuda a redefinir la fe. Yo creo que hoy la Iglesia Evangélica está un poco en crisis porque ha vaciado de valor o de contenido algunos términos que son fundamentales. Uno de ellos es la fe. Y en aquel tiempo, estos cristianos estaban viviendo una serie de situaciones teológicas, filosóficas, pero también vivenciales. Empezó a dudar. Y el escritor a los Hebreos va mostrándonos a través de todo el libro la superioridad de Cristo ante todas las instituciones religiosas, aun aquellas como las que Dios a través del Antiguo Testamento nos reveló. Pero fundamentalmente yo creo que uno de los grandes mensajes que tenemos que rescatar de este libro es el hecho de que el sufrimiento no está reñido con la espiritualidad, que el sufrimiento no revela falta de fe o de santidad. Ustedes ven que hoy por hoy hay muchos predicadores de un evangelio mágico, de un evangelio que hace cosas sorprendentes, de un evangelio que escapa a las realidades, que todo lo resuelve, depende de la ofrenda que pone y que solicita algo a Dios. Como resultado, hay muchas personas que después de haber ido a algunos cultos, de haber recibido palabras proféticas, de haberse dicho que Dios le resolvía todos sus problemas, encontraron que sus dificultades se profundizaban y esto lleva a una crisis. Dios me está estafando. Dios no nos estafa. Nos estafan los hombres que tratan de hacernos creer en otro evangelio. Ya Pablo en sus días, cuando escribía a los cristianos de Gálatas, decía que tenían que cuidarse del otro evangelio, el evangelio que añade, el evangelio que desnaturaliza, el evangelio que presenta que los hombres tenemos que hacer todo aquello que queremos. Y qué interesante es este elemento. Pensar que orar no significa decirle a Dios lo que tiene que hacer. Hoy por hoy muchos predicadores dicen, bueno, usted tiene que pedirle a Dios cosas específicas, comenzando de aquellas enseñanzas del ex Ponchón Guichón, que es el nombre, quien decía que tenemos que embarazarnos de una idea, que tenemos nosotros que pedir con pelos y señales a Dios, porque Dios está obligado a darnos lo que nosotros le pedimos y creemos que Dios nos lo puede dar. Dios nos puede dar todo, pero no según nuestro capricho. Dios nos va a dar todo aquello que Él sabe que es propio, que es bueno para nosotros. Y quizás tenemos que adelantar esta frase. Algo que a mí me ha ayudado mucho. A Dios le interesa más mi destino eterno, mi pasar en la eternidad, que mi buen pasar en la tierra, que es efímero. Hoy por hoy escuchamos un evangelio que centra todo en el hoy y ahora, ¿no? Dios le dará todo hoy. Somos hijos del Rey, tenemos que vivir como príncipes. Pero a mí la Biblia me enseña que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Quiere decir que estamos invirtiendo los papeles y esto trae muchísima angustia. Porque uno de pronto considera que no tiene fe o que ha pecado. Qué interesante. Cuando estudiamos el libro de Job, nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento, en otra dispensación, que se establecía también esta teología que trae angustia. Los amigos vinieron a convencerlo a Job de que él había pecado y que por eso tenía ese problema, ¿no? Él decía, yo no hice nada. ¿Qué insistía? Algo habrás hecho. Y cuando un creyente entra en alguna desgracia, una enfermedad, pérdida de trabajo, alguna dificultad, dice, algo habrá hecho. Y amados hermanos, tenemos que entender que dentro de esos eternos propósitos de Dios, el sufrimiento es una de las herramientas que Él usa para prepararnos para la eternidad. Y que fe no implica que creyendo en Dios y en su misericordia, Dios me va a cubrir con una campana de cristal y que el mal no me va a
la convicción de lo que no se ve. Un autor, en un comentario dice, para el autor de Hebreos la fe es una esperanza absolutamente segura de lo que se cree es verdad y lo que se espera ha de sobrevenir. Es la esperanza que enfrenta el futuro con absoluta certeza. En otras palabras, fe es creerle a Dios. Fe no es obligarme que Dios haga lo que yo quiero. Fe es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces tenemos que invertir las cosas, ¿no? Y si profundizamos en las otras cartas, nosotros descubrimos que Dios contesta todas las oraciones que son hechas conforme a su voluntad, no a mi capricho. Bien, Víctor lo va a hablar el 28 sobre la oración. Y voy a decir algunas cosas que a mí me han sorprendido, ¿no? Y es el hecho de que Dios muchas veces nos contesta nuestras oraciones con un no, porque sabe que el no de hoy es el sí de mañana. Bueno, ya hago propaganda, pero espero que entiendan. Cuán importante entonces que comencemos a abrir nuestros ojos. Fe es confiar en Dios. No solo confiar en que Él existe, que Él creó todas las cosas, sino confiar en que Él está, que Él es, aunque no lo sienta. El sentimiento es algo que va movido en base de muchas circunstancias. Entonces, nuestra estructura emocional hay un problema quizá hepático, el agotamiento, el estrés. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Todo depende también de nuestra personalidad. Pero Dios quiere que nosotros cimentemos nuestra esperanza, nuestra expectativa, con una certidumbre inamovible. Dios está, Dios es, me pase lo que me pase, eso no cambia la realidad de Dios. Ni su amor, ni su poder, ni su disposición para ayudarme. El autor dice que nosotros por la fe llegamos a comprender que el universo ha sido creado de la nada. Cuando yo proyecto un pensamiento filosófico hasta última instancia hacia atrás, se destruye. ¿Qué significa esto? Desde mi concepción humana, todo lo que existe tiene un principio. Pero Dios no tiene principio. ¿Usted lo entiende? Yo no lo entiendo, pero lo creo. Lo creo porque yo existo. Entonces, sin entrar en esta crisis un poco compleja, ¿no? Lo que yo quiero decir, hermano, es que no siempre podemos entender lo que nosotros vivimos, pero tenemos que aceptar que si Dios que nos ama lo permite, es porque tiene un propósito para bien. Para bien. Hay ciertas afecciones, como es una gangrena en un pie por causa de una diabetes avanzada. Y el médico dice, hay que cercenar el pie. Y a veces a la altura de la rodilla. Es un drama. Pero ese cercenamiento, que es negativo, doloroso, frustrante, de hoy me salva la vida para mañana y me da calidad de vida. Entonces, amado hermano, si usted está pasando una prueba, una dificultad, no se torture pensando qué habrá hecho, habré desobedecido, me falta fe. Simplemente pregunte, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esta circunstancia? ¿De qué me está librando en el día de mañana? Por otro lado, este capítulo explica el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando nosotros leemos el resto del capítulo, descubrimos por qué aquellos hombres necesitaron fe. Y hoy podemos hacer solamente un pequeño compendio de frases muy breves para que nosotros podamos entender el propósito de Dios y el accionar de la fe, sabiendo que nuestra fe no es ciega. El no comprender ciertas cosas, el no ver otras, no implica que yo obra tontas y locas, ¿no? Sobre todo porque nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios. Quiere decir que yo puedo vivir, puedo creer, puedo confiar, puedo servir
alguien me lo dijo, sino porque Dios se ha revelado. Y esto van a estudiar ustedes en el primer capítulo. El movimiento de Dios a través de la historia para revelar su persona y sus propósitos para con la humanidad. Yo conozco, yo creo, yo confío y entonces yo actúo. Con la certeza de que el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no cambia. Pueden cambiar nuestras circunstancias, pueden cambiar nuestros estados de ánimo, pueden cambiar nuestra situación económica, familiar, pero Dios no cambia. Pero a veces quiero insistir un poco en esta idea. Estamos bombardeados por este evangelio tan triunfalista, tan materialista, tan de hoy, de ahora, que cuando tenemos circunstancias negativas, un poco nos angustiamos pensando que algo no está bien en nosotros. Pero puede ser, y Dios se lo revelará, pero generalmente no. Entonces nos preguntamos, ¿para qué necesitamos la fe? ¿Para qué necesitamos esa fe que nos permite encontrar buen testimonio de aquello que nos rodea? La primera vivencia, breve biografía: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora fíjense, ustedes van a estudiar en su momento con amplitud. Estas biografías son muy inspiradoras, muy reveladoras, pero yo quiero decir solamente una o dos frases. Por la fe somos justificados. Y esta es una gracia de Dios. Quiere decir que la fe no nos salva. La fe nos da la capacidad para que nosotros aceptemos el regalo de la salvación que Cristo nos provee a través de su muerte en la cruz. Cuando Caín ofrendó, él ofrendó lo que él quiso. Cuando Abel ofrendó lo que Dios demandaba. Ahora también aquí, si lo van a estudiar, este tema de las ofrendas, que no podemos entrar ahora por falta de tiempo. Pero podríamos decir que cuando Dios mató a aquellos animalitos para vestir a Adán y Eva, les enseñó que a través de la muerte de un animal perfecto, o sea, sin defectos y sin culpa, ellos serían justificados hasta que viniera el gran Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces, es muy probable que Adán haya transmitido a sus hijos que cuando querían acercarse a Dios, cuando querían tener una relación correcta con Dios, tenían que obedecer a aquel patrón sin perdonamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Caín hizo lo que él quiso. En parte quiso imponer su voluntad a Dios. Abel ofrendó aquello que Dios había solicitado. Si queremos ser justificados, tenemos que entender que no tenemos que hacer obras, tenemos que obedecer, permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve al reconocimiento de nuestros pecados, a sentir un profundo dolor por lo que somos y hacemos, y abrir nuestro corazón para que Dios lo limpie de todo pecado. El segundo personaje está en el versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Necesitamos fe para aceptar a Jesucristo y ser justificado. Necesitamos fe para caminar con Dios en santidad. Amados hermanos, la santidad no es un bien negociable de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y Pedro escribe en la frase anterior de su primera carta, capítulo 1, versículo 15, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, lo que implica que nosotros no podemos tomar un permiso. Como cristianos tenemos que vivir plenamente en la conducta correcta bajo la dirección del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Pero es evidente que frente a una sociedad que nos condiciona y que nos presiona, es muy difícil vivir en santidad. ¿Por qué? Porque la mentira, el engaño, la vileza
Todas estas cosas son herramientas de una sociedad progresiva que progresa en el pecado, la maldad y la perversidad. Por eso, Enoc nos muestra que en una sociedad decayente y espantosa que una generación después determinó el diluvio, fue fundamental que Enoc viviera en santidad. Es verdad que estamos hablando de muchos años antes de Cristo, estamos viviendo o mirando una dispensación distinta, pero encontramos un principio: aquel que agrada a Dios y es fiel, Dios te da la capacidad de poder vivir una vida santa en medio de la inmundicia y la inmoralidad más grande. Para eso tenemos que tener fe, para no transigir, porque no transigir a veces nos trae problemas. En tercer lugar, nos encontramos con Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa sociedad que se venía descomponiendo llega a un punto cuando hace ya imposible que Dios no intervenga para traer un juicio universal. Lo importante de la vida de Noé es que él creyó al mensaje absurdo desde un punto de vista humano que Dios le había dado. Construir un gigantesco barco en medio del campo, lejos del mar y de los ríos, era toda una locura. Sin embargo, si Dios le había dicho, él creyó y se preparó. Amados hermanos, nosotros consideramos que el Señor va a venir pronto. No podemos establecer un día ni una fecha, ¿no? Pero como yo digo, si el Señor no viene, puede llamarme y yo voy. Así que es lo mismo, ¿no? Que Él me llame o que Él venga. El asunto es que tenemos que estar preparados. Ahora, ¿estamos conscientes de que en cualquier momento podemos morirnos? ¿Estamos conscientes de que en cualquier momento el Señor puede venir? Entonces, si esto es así, a mí me plantean dos grandes inquietudes. Una, ¿estoy preparado para ser llamado o para recibir la venida de Cristo? Y segundo, ¿qué de mi familia? Mientras yo viva, tengo la oportunidad de que ellos conozcan al Señor. Cuando miramos este relato y pensamos en el diluvio, cómo la gente iba muriéndose. Este es un espectáculo muy impresionante. Todo murió. Pero Noé podía mirar y decir, acá está mi familia. No era una actitud egoísta, pero una satisfacción de Dios. Mi familia está en el alma. Y tenemos que preguntar a nuestra familia está en Cristo. Y que el Señor nos ayude a dar testimonio con nuestra santidad, con nuestra coherencia. Que podamos tener una coherencia entre lo que predicamos y vivimos de tal manera que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros conocidos deseen aceptar a Jesús como su Salvador. Necesitamos fe para testificar, a pesar incluso de las burlas. Pero también el versículo 8 en adelante dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, necesitamos fe para obedecer a Dios en todo. No es fácil, yo sé, en este tiempo, ciertas demandas de Dios. Pero es muy importante que nosotros creamos que si Dios nos pide algo, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Evidentemente que Dios no nos va a pedir que sacrifiquemos a un hijo nuestro, pero quizá Dios nos pida un hijo para el ministerio. Yo recuerdo que hay personas que a veces dicen, miren, mi hijo misionero, ir a lugares peligrosos en el Asia, en el norte de África, no, jamás. Bueno, si Dios nos pide un hijo, una hija para el ministerio o para una tarea especial, pues tenemos que estar confiando que si Dios lo llama, es porque Dios tiene un propósito para ellos y para nosotros también. Ahora, qué interesante es que hasta aquí ninguno de estos personajes le dijo a Dios lo que tenía
tenían que hacer. Dios nos dijo qué cosas querían que cada uno de ellos hiciera. Todos los dijimos. Yo quiero insistir en esto. Estamos tomando estos personajes del Antiguo Testamento que no eran cristianos como una ilustración que nos permite entender las demandas de la fe hoy en Jesucristo. ¿Comprenden? Entonces, lo que yo veo es que el Señor me llama para que yo haga lo que Él quiere. Y a veces Dios nos habla a través de circunstancias. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que quisiera que cambies de trabajo porque este trabajo no es bueno? Y uno desobedece y pero dejar este trabajo, de pronto se va a la fábrica y lo echa. Entonces, seamos sensibles a la voz de Dios. Si Dios nos da la convicción de que tenemos que hacer algo, y si estamos un poco en duda, consultamos con el pastor, con los líderes, con los hermanos espirituales que nos ayuden a entender completamente la voluntad de Dios. Si obedecemos, Dios nos va a bendecir y nos va a hacer bendición. Pero el último punto para sacar estas reflexiones con las que quiero terminar. Cuando vamos a los versículos 36 al 39, leemos: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Amados hermanos, yo creo que la fe es fundamental para poder enfrentar el sufrimiento. Todas estas personas que, si ustedes buscan las citas, pueden encontrar representantes de distintas partes de la Biblia, fueron personas que creyeron en Dios a pesar de sus eventualidades, de sus circunstancias y de su sufrimiento. Y quiero insistir con lo que dije al principio: si usted está pasando una prueba, si está pasando un momento de dolor, crea que Dios quiere darle paz y gozo. Yo creo que el antídoto más grande frente al dolor en todas sus dimensiones es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y el contentamiento interior que Dios nos da cuando tenemos esa paz, porque confiamos que Dios todavía está en control. Cuando el Señor Jesús, cansado de una larga jornada, iba cruzando el mar de Galilea, recuerdan ustedes, se duerme profundamente y sobreviene una tormenta. Y los discípulos dicen: Señor, despierta que perecemos. ¿Dónde estaba Jesús? En el barco. Hermanos míos, cuando estamos en las tormentas de la vida, el Señor está en nosotros. Y un pasaje que a mí me inspira y me desafía es cuando el apóstol Pablo, yendo hacia Roma, atraviesa aquella terrible tempestad que nos narra Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 27. Dice que habían pasado 14 días que no tenían posibilidad de orientarse, que el barco estaba ya desmantelado, que no había humanamente ninguna posibilidad de ser salvos. Sin embargo, Pablo se planta en el barco y le dice: hoy he estado delante de Dios a quien yo sirvo, y Él me ha dicho que ninguno de nosotros va a morir, y yo creo en Él. Por eso tenemos que comer, porque con todo este día no hemos comido, estamos debilitados, desanimados, aterrados, pero Dios me ha dicho que nadie, y yo le creo a Dios. Y tomó un poco de pan y empezó a comer. Y me gusta esa frase, que cuando los otros comieron, cambió el ánimo de toda la población del barco, que eran delincuentes militares y marinos. Amado hermano, amada hermana, qué importante es que en medio de su tormenta
planeta sepa que el Señor Jesús está y que entienda nuestra tranquilidad. Y que esta tranquilidad que Él quiere darnos, quiere transmitirse en tranquilidad para con la familia, para con los vecinos, para aquellos que nos rodean, para que nos desesperen. Y para eso tenemos que tener fe, no solo un Dios grande, creador, omnipotente, sino en un Dios personal. No solo personal porque es persona como Dios, sino también personal porque Él se interesa personalmente de cada uno de nosotros. Y si por alguna eventualidad nosotros nos alejamos del camino como un hijo pródigo y dejamos al Padre, cuán importante es saber que nosotros hemos dejado quizá espiritualmente, emocionalmente a nuestro Padre Dios, pero que Dios nunca deja de amarnos y está esperando el momento que nosotros reaccionemos y volvamos. Y si aquí hay algún hermano que quizá ha estado medio descargado por distintas circunstancias, desanimado, y finalmente tenemos que insistir en este pensamiento, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que premia. Amado hermano, tengamos fe, confiemos, hagamos difíciles. Quizás muchos hemos vivido cosas muy difíciles, pero la gracia de Dios está con nosotros. Y esto me lleva entonces a tres conclusiones. Primero, Dios no cambia, por lo cual nosotros tampoco tendríamos que cambiar nuestra dependencia, nuestra confianza y nuestra fe para con Él. Y amado hermano, Dios nos ha advertido en Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo y Él es con vosotros. Si sufrimos aquí, dijimos aquí, reinaremos. Tenemos que tener presente esto. Ni Dios ni sus propósitos cambian. No permitamos que la duda, la negligencia, la comodidad nos lleven a que nosotros cambiemos. No nos enojemos con Dios. Somos humanos y de acuerdo a nuestra estructura emocional, por allí hay días que nosotros rabiamos contra Dios, quizás nos desanimamos y decimos: yo no quiero saber más nada. Pero, mi hermano, no permita que sus emociones de traiciones los desborden, le lleven a experiencias que son angustiantes y muy difíciles. Segunda reflexión: si creemos realmente en Dios, haríamos con gozo su voluntad. Qué importante es esto. Todos somos útiles, todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos hijos de Dios, todos somos apóstoles de Dios porque somos enviados a evangelizar, ¿no? Este es todo un tema. Hoy tenemos algunos apóstoles que Dios ¿no? Pero es importante que cuando venga algún apóstol por ahí que quiera hacerse un poco el dueño y señor, te diga: un momentito, yo soy apóstol también, porque un apóstol es un enviado y el Señor me ha enviado a predicar el evangelio a todos mis vecinos, amigos y conocidos, ¿no? Dios nos ama, Dios nos da habilidades, Dios nos da capacidades, y el Señor quiere que las usemos para los próximos. El gran drama entre muchos otros de la Iglesia es que esta sociedad consumista que nos lleva a creer que una persona vale por lo que tiene, está también absorbiendo a los cristianos, especialmente a los jóvenes, que pelean por tener una casa, después esto, después lo otro, después lo más allá, y a veces posponen un montón de cosas importantes, entre ellos poner como prioridad a Dios en su vida. Por fe, nosotros tenemos que entender que tenemos que crecer materialmente todo lo que podamos, siempre y cuando no condicione ni nuestra ética ni nuestro tiempo para la familia, para nosotros mismos y para Dios. Si creemos realmente en Dios, tendríamos nuestras prioridades bien establecidas y haríamos su voluntad con gozo. Y finalmente, si creeríamos realmente en Dios, enfrentaríamos la dificultad con más paz.
Amados hermanos, ¿cuántos momentos angustiosos hemos vivido? Yo también. Y a veces he tenido situaciones muy desestabilizantes, por decir así, en cuanto al concepto de presencia de Dios, voluntad de Dios. Pero en la medida que uno cree que Dios es, que Dios está, y que Dios no nos deja, y que Dios cumplirá su propósito, nosotros podremos tener paz. El dicho popular dice, si tenés un problema y no lo podés resolver, ¿para qué te preocupas? No tiene solución. Si tenés un problema y tiene solución, ¿por qué te preocupas? Solucionarlo. Pero en Dios nosotros podemos tener la quietud del alma de saber que en medio de la tempestad, como el apóstol Pablo, podemos decir, el Señor me ha hablado, el Señor está conmigo, el Señor me ha hablado. Esta iglesia comienza formalmente hoy, digamos así, las actividades con los militares, los departamentos, los distintos ministerios. Y yo espero que el Señor permita que todo este año de trabajo, como nunca antes, lo cimenten en la persona de Dios, que por el Espíritu Santo les va a guiar, los va a capacitar, va a despertar dones, les va a dar victoria en la tentación y todo aquello que quiera perturbar la iglesia. Permita que el Señor le guíe personalmente, familiarmente y como iglesia. Y sobre todo, amado hermano, ubíquese en la iglesia, no por sus caprichos, sino por los dones y capacidades que Dios te dio. Los espacios en la iglesia no se ganan por política, se ganan por los ministerios que el Espíritu Santo determina a través de las capacidades que Él nos da para complementar un cuerpo que pueda, como iglesia, ser realmente el cuerpo de Cristo que cumple el multifacético ministerio del mundo ser. Esta certeza deben tener al comenzar este año, y yo creo que debe ser un año muy, muy amén. Les invito a orar para terminar. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias por esta iglesia. Gracias por los pastores, ancianos y hermanos que con distintas capacidades han asumido responsabilidad para servirte y dar testimonio en esta zona. Al iniciar, Señor, este nuevo año de actividad, yo les pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo pueda dirigirles en cada proyecto, en cada idea, y que sepan, oh Dios, orar en tu voluntad. Amén. De tal manera, oh Dios, que muchas personas conozcan a Jesús, que muchas personas sean sanadas maravillosamente por el poder de Jesús, que muchas personas sean liberadas de males que provienen del maligno, que muchos hermanos puedan prosperar espiritualmente, pero también materialmente, para ser testimonios de tu gracia y protección. Si en esta mañana hay hermanos con angustias, Señor, diluye esta angustia en tu inmenso amor. Amén. Si hay algún hermano con alguna dolencia o enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, sana, tú puedes. Oh Señor, te alabamos esta mañana, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, gracias. Gracias. Gracias.